cómo está la temperatura política en una fecha muy especial, en una fecha en la que tenemos, más allá del feriado y de la evocación que hacemos de Manuel Belgrano y de la historia, por supuesto, a la expectativa de lo que ocurra. Yo me imagino ustedes desde el gobierno, desde el movimiento Evita, desde el espacio de Unión por la Patria, definiendo por estas horas quiénes van a ser los candidatos, me imagino. Bueno, en mi caso acabo de tomar mate, Muy bien, muy bien. estoy por limpiar el patio donde el perro ha hecho sus necesidades y después voy a hacer un poco de gimnasia, así que como ves, Muy bien. no estoy definiendo candidatos, Muy feriado estás, ¿eh? ni muy ansioso, porque además las definiciones pasan por algunos dirigentes, espero que tenga la sabiduría de resolver en el marco de la crisis y bueno, y después habrá que ver qué pasa después del sábado. Sí. Y me vas a decir que no, o sea, no te metiste en ninguna rosca, no estás en No, ninguna... nosotros estamos esperando, el Movimiento Evita tiene una reunión mañana Sí. con su mesa nacional, viene de todo el país, compañeros, y definiremos los pasos a seguir respecto a la paso nacional, digamos, a la elección de presidente, que coincide con 4 provincias, porque el resto de las provincias ya eligió o elige otro día, Es cierto. diferente al 13 de agosto, que son Catamarca, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que por su peso electoral tiene una importancia sustantiva en la cuestión electoral nacional. Ujú. Así que bueno, resolveremos y bueno, y después ahí trabajaremos. Por supuesto hablamos con todos los sectores, con todos los dirigentes, escuchamos, participamos, hay ámbitos que no participamos, otros que sí, pero bueno, igual que la mayoría estamos esperando con la menor ansiedad posible, porque también sabemos, yo por lo menos aprendí, de pibe era distinto, yo jugaba a todos los partidos, pero había partidos que ni siquiera estaban en el plantel y corría igual, entonces ahora juego lo que me toca jugar. Está claro. Lo Está que no bien. me toca jugar miro, escucho por la radio, algunos ni los miro porque tampoco me interesan mucho. Pero tenés una opinión formada Sí, absoluta. respecto de cómo debe darse el armado y la gran discusión por estas horas, estaba leyendo algunos materiales que uno ve que con insistencia nos llegan desde el sector del Ministerio de Economía. La intención de Sergio Massa sigue siendo insistir con esta idea de la unidad y de una fórmula de consenso. A esta altura de la Suárez, como decía mi mamá, ¿vos creés que es posible llegar a una síntesis en una fórmula sola o es inexorable que las internas terminen por definir quiénes van a ser los candidatos de Unión por la Patria? Posible siempre es posible. Hasta el último minuto es posible revertir una situación, encauzar una situación. Uh-huh. Todo indica que es muy difícil porque no hay... Primero no hay un lugar donde... Porque cuando vos tenés una posición de síntesis o una decisión de síntesis, ¿quién sintetiza? Sectores que están encontrados, que tienen miradas diferentes, Sí. por lo menos parcialmente diferentes. Yo no veo un ámbito, a lo mejor está ocurriendo por eso y uno no lo sabe, pero a priori pareciera que no hay un lugar donde se discute esa posible síntesis. Sí hay operaciones en los medios, reuniones paralelas, llamados telefónicos, mensajes por WhatsApp, Telegram, etcétera, pero no habría un ámbito. No lo descarto. A mí en principio siempre lo planteé desde hace mucho tiempo, cuando aún no se adivinaba este final tan, no digo enredado, pero sin tantas cuestiones todavía, tantas cuestiones por aclarar o por resolver, reglas de juego, reglamento, candidatos, etcétera, avales, etcétera, etcétera, que una paso era muy necesaria porque veíamos que el pueblo argentino estaba muy lejos de la política, estaba como molesto, enojado, se lo veía en las últimas elecciones, muchos pronunciamientos en la calle, manifestaciones en redes sociales, en encuestas, etcétera, y lo mejor era abrirse a una paso con 2 candidatos, 3, pero sobre todo discutir ideas. Nosotros siempre planteábamos las plazas, los clubes, las esquinas, la casa de los vecinos, un patio, un garage, la vereda. Volver a recuperar la calle, que para el peronismo, para el Frente de Todos, hoy llamados, que nos denominamos Unidos por la Patria, siempre es esencial a todo movimiento popular. Pero bueno,
no todos pensamos exactamente lo mismo y tampoco soy el dueño de la verdad. Pero sigo pensando eso en esencia que pensaba hace un año, lo sigo pensando ahora. Y te lo pregunto esto porque yo sé que los escenarios son absolutamente diferentes, que los personajes ya están en otra etapa de sus carreras políticas, pero así como en el 2019 la mirada de Cristina fue la que ordenó, ¿vos crees que en este momento una palabra de Cristina hacia determinada orientación respecto del armado, crees que podría jugar el mismo rol o ya no tiene el mismo poder o la misma vigencia esa orientación? Es que no es justo analizarlo a partir de una persona. Generalmente cuando uno analiza a partir de una persona, para bien o para mal, está simplificando. A veces es necesario simplificar, pero el 2019 fue posible porque hubo todo un proceso del 2013 al 2019 que tuvo que ver con compañeros, espacios políticos y gremiales que se fueron de en aquella época, digamos, el Frente de Todos, la derrota del 2015, la situación del 2017, que también implicó un triunfo de Juntos por el Cambio. Hubo todo un proceso político. Después de la derrota del 2017 aparecieron muchas voces y muchas iniciativas y muchas movidas, trabajando por la unidad, planteando ahí 2019, me acuerdo Rodríguez Sá haciendo Encuentro San Luis, hubo otro encuentro que hicimos con Sí. Agustín Rossi, Filmus, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Alberto Fernández, yo, Víctor Santamaría, ahí en la UMED, planteando la necesidad de la unidad del peronismo. O sea, todo un proceso que Cristina luego sintetiza en una decisión ungiendo un candidato que todos aceptamos. Después Sergio se sumó a último momento, pero expresando el Frente Renovador. Entonces, a veces se decide en el marco de un contexto, no es justo exigirle a Cristina que sea la responsable de resolver con una palabra, no, la política es más compleja, y ese contexto eso no implica no está darle hoy. importancia a Cristina y todo lo que ello implica en la política argentina. Y bueno, si tenemos que hay una situación que ya no podemos ocultar, porque sería una tontería, más que una necedad sería una tontería, que hay una disputa no resuelta en el seno de nuestro propio gobierno, donde el presidente no habla con la vicepresidenta, donde hay muchos compañeros que cuestionan abiertamente al gobierno, siendo parte del gobierno, y discutimos entre nosotros, a veces en voz baja, a veces en voz alta. Bueno, no está en esas condiciones, pero achacársela a alguien en particular me parece que es injusto. Después hacer un análisis que este no es el momento, obviamente que siempre hay distintas responsabilidades, pero me parece que la cuestión política, como la vida misma, como una pareja, como un negocio, como una amistad, siempre es mucho más complejo. Simplificar a veces ayuda, pero hay una complejidad que no podemos obviar. Chino, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Buen día. Viendo algunos datos, ¿no?, de cómo está, por ejemplo, la actividad económica, también mirando la fragmentación que hay en la oposición, daría la sensación de que eso le podría llegar a dar al oficialismo una chance más de ganar esta elección. Pero, por otro lado, también se ve todo esta falta de acuerdo que hay dentro de Unión por la Patria. ¿El peronismo tiene ganas de ganar la elección o está más enfocado en perjudicar al otro sector en la interna? Qué buena pregunta. No sé, no me animo. Yo te puedo decir lo que yo tengo ganas, pero yo no soy el peronismo. Es mi opinión. Yo tengo ganas, yo creo que se puede ganar. Hace 2 meses era casi muy difícil, parecía que era una derrota terrible. La oposición, porque la crisis es de toda la política, no es del oficialismo. Tampoco se hablan la reta con Macri, la reta con Bullrich, los radicales entre sí, digamos. Hay una crisis grave en todo el sistema político que aleja a la sociedad, que hace que se desconfíe, por eso el fenómeno Milei. Tampoco es un fenómeno local, es un fenómeno global, por eso tenés Bolsonaro o Trump. Y eso hace que haya que estar muy sensible, muy empático, muy cerca de la realidad del día a día de los argentinos.
Pero con una situación económica como vos decís, que por un lado tenés inflación, tenés sueldos que no alcanzan, paralelamente una actividad económica importante, sectores de la economía que siguen creciendo, hay todo un claroscuro, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas que nos ponen en carrera, pero si no resolvemos tu pregunta, ¿tenemos ganas de ganar o tenemos ganas o todo el empeño está en ver cómo te joroba a vos porque vos sos un adversario interno? Segundo, ¿ganar para qué? Porque a nosotros, por ejemplo, en el momento de ahorita nos interesa saber qué van a hacer los precandidatos ya declarados o los que dicen que son candidatos, aunque oficialmente no lo confirman, con los 7, 8 millones de trabajadores que están en la informalidad, que todos reconocen ya que existen, pero hace 2 años hay un proyecto en el Congreso de monotributo productivo que resolvería este tema porque identificaría 7, 8 millones de trabajadores informales, permitiría que el Estado los registre, que determine cuánto facturan para más adelante poder cobrarle un tributo, hacerlo sujeto de crédito no bancario. Te doy un solo ejemplo, y yo no escucho a ningún precandidato ya explicitado como tal o inspector de hablar de ese tema. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos para transformarnos definitivamente en un país productivo, trabajo, inversión, e ir saliendo de a poco de tanta ayuda social que uno aplaude, que uno toma como válida y necesaria en momentos de crisis, pero que si no salimos hacia el trabajo es muy difícil avisar un destino de acá a 10 años? ¿Qué hacemos con eso? Me parece que esas son las cosas que uno aspiraba que se podía discutir. Aún podemos, porque todavía faltan días para que tengamos una lista de síntesis o tengamos 2 o 3 candidatos. A mí me gusta más la idea de que haya 2 ideas, por lo menos 2 propuestas que se puedan discutir abiertamente y que se expresen en 2 candidatos. Y tenemos hasta el 13 de agosto y después hasta octubre para discutir y en parte de esa discusión incorporarla al día a día del gobierno, porque seguimos siendo gobierno. Sí, está claro. Está claro, y me parece interesante el interrogante, no solo el que te formuló Andrés, sino también el que dejaste vos con tu respuesta. Chino, te agradecemos mucho este contacto. Una cosa más, aprovechando que es feriado. Dale. ¿Me vas a hablar del perro? Atrás, días atrás con vos. Sí. Chaco es un ejemplo de lo que no hay que hacer. No voy a hablar de la desaparición y del crimen que se está investigando de esa pobre piba y del dolor de su familia y la reacción de la sociedad chaqueña, porque eso es un tema que obviamente todos vamos a coincidir en repudiar el hecho, en exigir que se investigue. Sabemos que se incidió en la elección. ¿Vos te referís a la decisión de Capitanich inicial de no querer motorizar las PASO? No sé si Capitanich. El peronismo, el frente de todos de aquel momento, el frente de Chaco, donde Capitanich es gobernador y habrá tenido que ver, pero yo no sé cómo actuaron los demás actores, desistieron de ir a una PASO. Después la justicia reimpuso la PASO y Chaco eligió PASO mediante. Pero en ese proceso quedaron afuera del frente de Chaco el intendente de Resistencia peronista Martínez. El actual embajador argentino en Paraguay, Pepo, es gobernador de Chaco. Compañero de Capitanich. Está claro. Cercano. Otra lista la encabezó un compañero que fue ministro de Economía, vicegobernador y gobernador de Chaco, también cercano a Capitanich. Si vos tomás todos esos votos, más los de Capitanich, el domingo el Frente Chaqueño hubiese ganado. Ojo lo ¿Esto que se decís. puede revertir de acá a la otra elección? Sí, se puede revertir, pero nos hubiésemos ahorrado esta situación sin negar la incidencia del hecho que recién señalé, de ese crimen terrible. Que esperemos que la justicia rápidamente investigue y estén los culpables. No cometamos los mismos errores en Buenos Aires. Clarísimo. Dejémonos de tanto reglamento, tanto aval, tanta formalidad. No somos un partido liberal, no somos nosotros un partido, somos un movimiento. Tenemos que facilitar la participación. Hablamos de 1000 flores, bueno, regalas, plantaras con espacio en el jardín para que puedan crecer. Chino, gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, buen martes. Chao, querido, chao. El Chino Navarro, 51 pasan de las 10. Marolio es una de las marcas más elegidas